y como la noche a las estrellas. Así necesito de tu amor. Yo te necesito, Jesucristo, como el día necesita el sol Y como la noche a las estrellas, así necesito de tu amor. Yo te necesito, Jesucristo, gloria a Dios. Como el día necesita el sol y como la noche a las estrellas de los cielos. así necesito de tu amor. Gloria al Señor. Den un aplauso al que vive. Qué lindo cantan ustedes. Son como un coro angelical. Es una noche de bendición, es una noche de alegría, de gozo. Estar los hermanos juntos en armonía. Es como el óleo, como el aceite que desciende por la barba de Aarón, aleluya, y desciende hasta el borde, aleluya. Y ahí hay bendición de Dios. Significa que cuando usted viene a la casa de Dios, viene a buscar bendición de Dios. Amén. Estamos en el mes de la Biblia. Bueno, estamos prácticamente, hoy finalizamos el mes de la Biblia. Y realmente, hermano, ha sido de gozo. Toda la iglesia, todos los departamentos han tenido su participación. Y cada una de las participaciones, hermano, ha sido de bendición para cada uno de los que ha podido llegar a esta casa. Amén. Lo cierto es que el Señor nos inquietó acerca del libro de Efesios. Y para terminar con el mes de la Biblia, vamos a tocar un capítulo 4 del libro de Efesios. Busquen su Biblia, si es tan amable. El capítulo 4, y lo leeremos hasta el versículo 7. Bendito eres, Señor. Le damos la bienvenida a los hermanos que están acá. Yo sé que ya estamos en calor, entramos en el calor, estoy cambiando mi tristeza. Aleluya, entramos en calor. También adoramos al Señor, aleluya. Y ahora viene la palabra del Señor, que es el complemento perfecto de todo lo que se hace en la casa de Dios. Amén. Efesios capítulo 4, del 1 al versículo 7. Antes vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, Señor, que esta palabra, Dios mío, se revele a nuestra vida, que traiga, Señor, consuelo, que traiga armonía, que traiga paz, que traiga gozo, Dios mío. Que cada uno de nosotros, Padre Santo, nos vayamos de esta casa en bendición, como tú quieres, Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor, que esta semilla, Señor, caiga en buena tierra y lleve fruto al 100%, en el nombre de Jesús. Aleluya. Efesios 4, del 4 al 7. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos.
pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Bendito Dios. Puede sentarse, amado hermano. Esta es una palabra tremenda. El libro de Efesios es un libro que el apóstol Pablo, busca mis apuntes acá, el apóstol Pablo lo escribe. Aquí empieza diciendo: yo pues preso del Señor. Pero en realidad, amados hermanos, el apóstol Pablo en ese momento, cuando escribe el libro de los Efesios, sí estaba preso. Aquí dice preso del Señor, pero está hablando en sentido espiritual. Él ya había sometido su vida completa al Señor, completa. ¿Usted entiende eso? Completa. Pero lo cierto es que también estaba bajo un arresto domiciliario cuando él escribe esto. En otras palabras, él estaba pagando cárcel por cárcel. Estaba en Roma cuando escribe esta carta. Y muchos dicen, porque la introducción de este libro de Efesios, si tú lo analizas, no es directamente a Efesios, es más bien una carta tipo memorándum a todas las iglesias que se encontraban en Asia en ese momento, por el tipo de salutación al comienzo. Entonces es una iglesia que ese memorándum que empezó allá en Efesios, todavía en nuestros días cobra vida. Aleluya. Porque todavía es un manual, es un memorándum a la iglesia de Jesús, a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nos mejoremos en la unidad de Cristo. Cuando tú lees esto, te das cuenta que al principio empieza en los primeros capítulos. Es una carta corta de solamente 6 capítulos que se los dividen muchos teólogos en los primeros 3 y luego los otros 3 capítulos. O sea, del 1 al 3 y del 4 al 6. En los primeros capítulos, Pablo le manda y le escribe este memorándum para que ellos entiendan algo: que el Señor Jesucristo había venido a perdonar pecados tanto de judíos como de gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los que no eran pueblo de Israel. En otras palabras, nosotros éramos gentiles también. Pero Pablo les escribe a ellos enseñándole claramente que había un perdón que llegaba a la vida del cristiano a través del conocimiento de la verdad de Cristo. Gloria al Señor. Y él empieza a reunir, en otras palabras, todo, tanto judíos como gentiles, debajo de un paraguas. Ya no debajo de la Torá, ya no debajo de la ley, ahora bajo un paraguas diferente, el paraguas de la gracia, que nos arropó a todos los que en un momento hemos decidido servirle al Señor. Tenemos propósito en Él. Amén. Entonces se forma una familia en Éfeso, que era un lugar bien cosmopolita. Es como decir Nueva York, o decir inclusive Panamá. Usted sabe que aquí hay chino, hay hebreo, hay árabe, hay indostanes, hay colombianos y hay venezolanos también. Y hay de todas nacionalidades, nicaragüenses. Entonces este era un lugar parecido a Panamá, donde había diversidad de etnias. Bueno, bajo la cobertura, cuando tú aceptas a Jesús, ya para el Señor no hay judío, no hay gentil, no hay árabe, no hay nadie, solamente la cobertura del Padre cuando aceptamos a Jesucristo, que nos hace ser uno solo en la fe. Y esto es importante que la iglesia lo entienda. Gracias a Dios y ese sacrificio eterno de Jesús, alcanzamos ese oportuno socorro que mencionó mi hermana Mili. Sigue diciendo en la primera parte, el apóstol Pablo le empieza a enseñar a esa iglesia, le manda, como quien dice, un SOS, este memorándum, para que reaccionaran, porque había situaciones que se estaban dando dentro de esta iglesia, de esta congregación
de los efesios y de todas las iglesias de Asia. Había esta disputa entre, como yo soy judío, yo nací judío, yo tengo derecho a ser salvo, pero tú no, porque tú no eres judío. El apóstol Pablo les enseña a ellos y les da un llamado de atención para que entendieran que en Cristo somos un solo pueblo. Aleluya. Es tremendo. Y adelante de esto, cuando entramos a este capítulo que acabamos de leer, el capítulo 4, hay algo que me llama poderosamente la atención, y es como el apóstol Pablo les escribe a ellos y le habla de mansedumbre, le habla que tenemos que estar dignos de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Aleluya. Y esto es bien difícil, hermano, porque hasta en las familias los hermanos a veces cogen una guerra apache, cogen una lucha entre ellos. Yo soy hijo único, así que yo no conozco de eso. Pero sí, tenía un primo que era como si fuera mi hermano. Yo vivía más en la casa de él que él en la mía. Se llama Aldo Gual, ustedes lo conocen. Y yo una vez le conté que a mí me daban todos los días, mi mamá me pegaba por Aldo Gual. Aldo Gual, a veces yo le hacía maldades, en efecto, porque yo era maluco, hermano, creo. Pero a veces yo ni maldades le hacía, pero él iba y contaba. Y mi mamá siempre le creía a él. Así que, hermano, me daban, pero del bueno. ¿Dónde lo quiero llevar? Que en las familias, en las mejores familias, suceden inconvenientes a veces entre los hermanos. Fallece un familiar y queda una herencia. ¿Qué lío más grande se forma, hermano mío? Ahí donde tú ves la persona que dice, no, que yo no quiero nada. Pero cuando ve que la herencia es un millón, no, ni un millón, vamos a dar $20,000, Dios mío. Y son 8 hermanos, entre 20, pero él quiere su parte. Y es una guerra que se da, hermano. Muchos aquí saben de qué estoy hablando. Entonces, el apóstol Pablo había entendido que esta iglesia tenía algo que no estaba andando muy bien. Y así como en la familia sucede, en las iglesias cristianas nuestras también sucede igual. Y se dan situaciones, y porque el vínculo del amor a veces se nos olvida que el Señor nos dio de gracias esta salvación, se nos olvida que tenemos que dar de gracias a nuestros hermanos. Y el apóstol Pablo en este capítulo le da una exhortación, el capítulo 4, tremenda a ellos, porque le habla acerca de que tenemos que guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Y espíritu está con mayúscula. ¿Qué significa esto? Cada uno de nosotros, dice la palabra, que somos portadores del Espíritu Santo de Dios. Somos templo del Espíritu de Dios. Lo que significa que nosotros, cuando vemos a tu hermano, es un templo. Somos un solo cuerpo. Así que hay que tener claro en esto, de que nosotros tenemos que vivir en esta unidad que el apóstol Pablo le está señalando a esta iglesia de Éfeso, y hoy se la está señalando a la iglesia Centro de Adoración Cristiano Internacional. Un cuerpo, un espíritu. Fuisteis también llamados a una misma esperanza. Gloria al Señor en vuestra vocación. ¿Qué es una vocación? Aquí tenemos arquitectos, aquí tenemos enfermeras, aquí tenemos abogados, aquí tenemos maestros, aquí tenemos trabajadores de la construcción. Eso es una vocación secular, pero la vocación de nosotros no es secular. Aquí tenemos gente que hace cualquier clase de trabajo, son handyman, pero esa es su vocación secular. Pero el apóstol Pablo te está hablando de una vocación espiritual. Y esta vocación espiritual, hermano, es la que te lleva a ti a obedecer y a cumplir lo que el Señor te manda. Y cuando tú lo ejerces, hay algo que pasa. Hay algo. Y aquí hay una parte que me llama la atención en el capítulo 5, el versículo 5, perdón. Y él hace una
proclamación. Como cuando, yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio, en cuarto año, hermano, había un movimiento estudiantil llamado Guaycucho. Los guaycuchos cerrábamos calle, por si sí o por si no. Todos los lunes había que cerrar calle, porque ustedes saben, no había que ir a la clase. Así que yo pertenecía a ellos, y yo me acuerdo, yo iba a cerrar mi calle, tirar piedra, hermano, y molotov. Agarramos las botellas, la llenábamos de querosín con una mecha, la prendíamos y se la tirábamos a los antimotines. Hermano, pero había consignas que se gritaban. Aquí el apóstol Pablo, de una manera santa, espiritual, está dando una consigna. Es como si yo le dijera, un señor, y usted diga, viva. Es más, vamos a hacerlo, si usted me escucha bien. Así como ni un paso atrás, dice, un señor, usted dice, pero así no vamos a mover el cielo. Un señor, viva, aleluya, una fe, viva, un bautismo, un Dios, gloria a Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de los Efesios. Le está dando una consigna. Es que ya ustedes no son como ustedes pensaban. Yo soy hebreo, yo soy griego, yo soy egipcio. Ya eso se fue con Cristo. Ahora somos uno solo. Tenemos un solo cuerpo, un solo Señor, un solo bautismo, un solo espíritu, una sola fe y un solo Dios. Aleluya, qué bendición es pertenecer a la casa, al cuerpo de Cristo. Y Cristo le enseña, y el mismo Cristo también habla acerca de algunos dones que Él le da a la iglesia. A unos los constituyó apóstoles, a otros pastores, a otros profetas, a otros maestros y a otros evangelistas. Pero todos ellos siguen siendo siervos de Dios. No hay nadie que vaya por encima de Dios. Dice, el cual es sobre todos, sobre cada uno, y por todos y en todos. Gloria al Señor. Esto es tremendo, hermano mío, porque esto te enseña que tenemos que ser humildes. La humildad conviene a la casa de Dios, a cada uno de nosotros como hermanos, conviene, hermano mío. El mismo apóstol Pablo decía, yo soy el menor de todos ustedes. Estamos hablando del apóstol Pablo, que era un hombre que usted sabe las hazañas que hizo por el poder que había en él del Espíritu Santo de Dios y de Jesús y del Padre. Y él decía, yo soy el menor, porque había entendido lo que era la humildad. Entonces, iglesia, el Señor tiene algo claro para nosotros hoy. Cristo, ya en los capítulos que continúan, del 4 al 6, por medio del Espíritu, le revela al apóstol Pablo que nosotros ahora somos el templo, como yo decía, del Espíritu Santo de Dios. Pero este templo tiene alguien que lo comanda, o somos el cuerpo, también lo señala, somos el cuerpo y el Señor es nuestra cabeza. Pero todos los miembros están sometidos a la cabeza, que es Jesús. Ahora bien, por eso usted no puede menospreciar a ningún hermano, ni porque tiene un día aquí en el Evangelio, ni porque tiene 30 años sirviéndole al Señor. Ante Dios todos nos tenemos que someter debajo de la autoridad del Señor. Y el Señor nos habla claramente de que Él tiene una iglesia que compara como una novia ataviada. Usted se imagina la novia cuando se van a casar, las que han podido pasar por ese, o las que van a hacerlo también, que tienen ese anhelo de lograr casarse y usar un vestido blanco y todo lo demás que conlleva. El vestido tiene que estar blanco, puro y sin mancha. Entonces, por eso que Jesús nos compara a esa novia, porque Él necesita que nosotros estemos de esa misma manera, puros y sin mancha, arreglados, esperando el momento de nuestra redención en Él. Aleluya, bendito es el Señor.
Es tremendo cómo el apóstol Pablo puede lograr entender a través del Señor, a través del Espíritu, lo que está pasando. Ciertamente le fueron y le dijeron lo que estaba ocurriendo en esta iglesia, pero la respuesta que él da viene directa del Espíritu. Gloria al Señor. Y él da algún tipo de guía que tú debes hacer como cristiano para mantenerte en unidad. Dice que tenemos que cantar juntos, cantar a sola, en otras palabras, alabar al Señor. Eso usted lo sabe. Estar agradecido siempre y siempre orar por tus hermanos. No puedes cesar la oración en la casa del Señor. No puedes cesar la lectura de la palabra de Dios, porque esas son obediencias que tú tienes que hacer. Dios no va a leer la Biblia por ti. Si usted cree que Dios, sí, esa es su palabra, Él no tiene que leer la Biblia por ti. La oración, Él no va a orar por ti. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Amén. ¿Para qué? Para poder fortalecernos en un solo vínculo como iglesia. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué es la gracia? Es la salvación. ¿Qué es el don de Cristo? Es un regalo. En otras palabras, la salvación no depende de obras, aunque la fe sin obras, dice la palabra, es muerta. O sea, haz bien a todos y hace una salvedad mayormente a los hermanos de la fe. Eso hay que hacerlo. Pero aquí habla claramente de que la fe de nosotros tiene que estar siempre en acción, sí, pero sabiendo que Jesús, que fue el autor y consumador de esa fe, te regaló ese regalo hermoso que tú no merecías, que se llama salvación. Ahora bien, no nos podemos quedar nosotros con ese regalo para nosotros. Ya no somos salvos. Ya todos los que estamos aquí conocemos la palabra de Dios, somos salvos, pero hay una parte que cuando tú lees más adelante, en el capítulo 6, hay algo interesante que él dice en su palabra. Él habla acerca de la armadura de Dios. Lo tocó la hermana Eda cuando empezó y empezó diciendo: este es un mes que nos hemos fortalecido. ¿En qué? En el poder del Señor. Pero viene un mes donde desde que arranca octubre, usted no sabe, pero se levantan altares, pero no para Dios. Se levantan altares satánicos, porque es el mes que los satanistas han decidido y rematan el último día, 31 de diciembre, con actividades. Antes lo hacían en oculto, ya ahora hasta lo hacen visible. Y el Señor en este libro de Efesios nos prepara y nos dice acerca de una armadura de Dios que debe tener todo soldado de Cristo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, en la fuerza de Él, no en la nuestra. Porque yo no, hermano, ir a reprender un espíritu maligno, si usted quiere ir con su fuerza, le va a pasar como esos discípulos que vinieron asustados ante el maestro. ¿Por qué no pudimos sacarlo? Al contrario, fueron avergonzados. Porque esto no es con la fuerza nuestra, es con la fuerza del poder del Espíritu Santo de Dios. Vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Qué te está diciendo el apóstol Pablo en Efesios? A esta iglesia de Efesios, Dios nos dice a nosotros que tenemos que estar alerta, en otras palabras, porque siempre Satanás estará acechando tu vida para hacerte caer. Satanás buscará la forma de cómo, cuando mejor tú te sentías en las cosas de Dios, desanimarte. El Satanás buscará la forma de que cuando mejor te estaba yendo en tu relación de pareja, que haya algo pasa y se destruye, porque esa es la misión de él. Pero ya el apóstol Pablo está advirtiendo a la iglesia: cuando mejor me estaba yendo en los negocios, no cae nada ahora. Me llamaban todos los días, tenía un trabajo que hacer, un camarón, y ahora no cae nada. Santo Dios, ¿qué está pasando? Satanás buscando robar lo que ya Dios te dio.
La bendición de Dios ya es nuestra, hermano mío. Y hay pruebas contundentes. Hay muchos hombres de la fe que tenían su bendición y hubo oposición para conseguirla. Jacob luchó por su bendición. Daniel, hace 21 días el Señor había soltado la bendición. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener oposición. Pero aquí el apóstol Pablo nos dice, vestido de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para estar firme tras las acechanzas del diablo. ¿Quién es el que acecha? El que acecha es el que está viendo lo mínimo para ver en qué tú estás fallando. Estoy viendo esa de la boina rojo vino, se está riendo. Algo está pasando. Bueno, ese es el gozo del Señor. Aleluya. Pero Él está buscando la forma de cómo hacernos caer. Entonces Él acecha. Y cuando tú menos piensas, se te explota algo en la cara que tú decías, pero si esto no, esto estaba bien, todo estaba bien, ¿qué está pasando? Amén. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, aquí te lo explica claramente, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad, cállate, firme. Estad firme. ¿Qué significa esto? Que hay un propósito de activar esa armadura de Dios. Primero tenemos que contrarrestar todos esos dardos de fuego que tiene el maligno a nuestra vida. El apóstol Pablo estaba viendo la situación que se estaba dando y entendía que lo que estaba pasando con este grupo en Efesio iba más allá de lo que los ojos naturales podían ver. Él entendió que este era un tema espiritual. Y como era un tema espiritual, Él manda entonces a que nos ciñemos. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Aleluya. Y calzados los pies con el apresto del evangelio. Y voy a terminar con esto. Aquí quería llegar. Calzados los pies con el apresto del evangelio. El yelmo de la salvación te la da Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, Él te la da. Orando en todo tiempo, usted tiene que hacerlo, Dios no se lo va a dar. Y la coraza de justicia, la justicia viene de Dios. Hay cosas en esta armadura que Dios te la da, pero hay tres cosas que tú tienes que hacerlas. Uno dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Que dije antes, tenemos que orar los unos por los otros. Es la única forma de vencer. La oración la tienes que hacer tú. Esto que enseña aquí, el calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz, esto es testificar a otra persona, llevar la palabra del Señor, evangelizar. Eso no lo hace Jesús, eso lo tenemos que hacer nosotros. Y es para que tu armadura esté completa, tú tienes que hacerlo. Gloria al Señor, tú tienes que hacerlo. Entonces, iglesia, el Señor le da esta revelación al apóstol Pablo con un solo y único propósito: que la iglesia camine en unidad. Porque la unidad, donde una iglesia hay unidad, se mueven los dones del Espíritu con facilidad. Cuando tú empiezas a orar por tu hermano, situaciones que se dan, a veces se van de tu vida y se van de la vida del hermano. Esta armadura, salvación, Dios te la da. Justicia es del Señor. La fe, es más, hay hasta un don de fe que da el Señor. La palabra de Dios es la palabra de Él. Aleluya. La verdad, el evangelio, el apresto del evangelio.
Eso tenemos que hacerlo nosotros. Nosotros tenemos que ordenar cosas en nuestra vida, que a veces estamos tan ocupados en tantas cosas que a veces se nos va la onda de que hay cosas que son primordiales para la vida espiritual de nosotros. Se lo digo yo porque al final uno ha experimentado situaciones como esta. Uno ha experimentado en la vida situaciones donde a veces uno pone tanto afán en cosas que no son las cosas que el Señor te va a dar. En otras palabras, en cosas materiales, y dejamos las cosas espirituales a un segundo plano. Usted tiene que hacer lo material, pero su primer plano tiene que ser lo espiritual. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Aleluya, y que viva Cristo, amén. Que viva Cristo y que viva Él. Somos un solo cuerpo, tenemos un solo Señor, un solo bautismo del Espíritu, un solo Espíritu, la fe y Dios. Eso es lo que va a llevar a la iglesia a triunfar. Y cuando digo la iglesia, como congregación, y lo digo como persona, prioridades, el orden de prioridades aquí sí puede alterar el producto. Tu prioridad tiene que ser un siervo genuino del Señor. Ese es el orden de tu prioridad, servirle al Señor y servirle a tu hermano. Esa unidad nos va a llegar ¿a dónde? A la estatura del varón perfecto. Esa estatura del varón perfecto es la estatura que mucha gente dice, pero qué difícil es. No, mira, ya a mí antes los problemas, a mí a veces los problemas me agobiaban. No es que ahora los problemas no me agobian, pero esas cargas yo se las dejo al Señor. Cualquier carga que usted tenga, ya usted tiene una fe genuina en Él. Ya usted tiene, es Él, en Él está tu salvación. Y Él venció la muerte con poder y te hizo a ti coheredero del reino de los cielos. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso al Señor en esta noche. Coherederos juntamente con Él del reino de los cielos. Así que estamos esperando solamente el sonar de esa trompeta. Y cuando esa trompeta suene, hermano, yo quiero verlo a usted juntamente conmigo volando en los aires. Aleluya. Veo a mi hermana Mili volando al lado mío. Aleluya. Veo a Ana. Oh, gloria a Dios. Keisha, agárrate. Vamos con todo para arriba. Aleluya. Eso es lo que yo quiero, hermano. Y eso es lo que nosotros debemos cuidar, cada uno de nosotros, nuestros hermanos en la fe. ¿Para qué? Para no ser solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Recuerde siempre que Cristo vive y vive por siempre. Amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. Nos vemos el domingo. Hay Santa Cena. Recuerden que hay Santa Cena el día domingo.